¿qué es una constitución económica? ¿O por qué se habla de una constitución económica? Podemos decir que en un comienzo el constitucionalismo liberal clásico nació de forma ajena a los fenómenos económicos. De hecho, el debate en aquellos tiempos, ¿cierto? Estamos hablando siglo XVIII, fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando se empiezan a consolidar los estados modernos, era que la economía era entendida más bien como parte de las leyes científico-naturales, ¿cierto? Regidas por principios de causalidad, ¿cierto? A las cuales el ser humano está sometido, ¿verdad? Y no lo maneja. Hoy día entendemos a la economía, en cambio, como una ciencia social, ¿cierto? Una ciencia del comportamiento, la conducta del ser humano, y que por lo tanto al ser una conducta, un acto humano, perfectamente puede ser regulado, y el derecho económico es justamente la rama del derecho que regula el comportamiento económico en sociedad. Y este constitucionalismo clásico entonces se limitaba a establecer el contorno político, cuáles eran los poderes. En ese tiempo, más que funciones, se hablaba de los poderes del Estado, la separación de poderes, eh, y las constituciones tenían un componente eminentemente de regulación del poder estatal, ¿cierto? Como un pacto entre los ciudadanos y los gobernantes, y cómo se iba a ejercer el poder dentro de una sociedad, a través de qué órganos, una parte orgánica, una parte después de declaración de principios y derechos. Pero ya en esta época existían igual derechos económicos implícitos que estaban subyacentes a la organización. Encontrábamos la garantía del derecho de propiedad, la libertad de empresa. Pensemos que cuando se dictan las primeras constituciones, los sistemas económicos reinantes eran más bien planificados o centralizados, donde existían prohibiciones de desarrollar actividades económicas o obligación de desarrollar, en el caso de las colonias americanas, con la metrópoli, ¿cierto? El comercio se hacía solo con España. Cuando se dictan las primeras constituciones, uno de los anhelos era liberalizar el comercio, o sea, tener los puertos libres para poder desarrollar las actividades con cualquier potencia o nación. Y por lo mismo, las constituciones tenían este germen de una regulación económica, que lo podríamos decir, estas normas las veíamos en la abolición de los derechos feudales, la supresión de los monopolios. Ya en Chile, ¿cierto?, existía incluso un partido o una corriente de pensamiento político que eran los estanqueros. Se liberalizó el comercio, se toman medidas dirigidas básicamente a garantizar derechos individuales o subjetivos, por sobre, ¿cierto?, una regulación objetiva de los derechos constitucionales. Este sistema liberal clásico hace crisis el año 29 en Estados Unidos, ¿cierto? La Gran Depresión, pero ya venía, ¿cierto?, teniendo algunos inconvenientes, y entramos en un periodo que se denomina de entreguerras, ¿cierto? Que tras el primer conflicto, la Gran Guerra, se empiezan a consolidar sobre todo corrientes de pensamiento totalitarias. El modelo soviético empieza a convivir con una alicaída y ya moribunda democracia en Alemania, ¿cierto? El modelo de la República de Weimar, y surgen los modelos totalitarios, el nacionalsocialista, el modelo fascista, y como decíamos, ya se consolida el modelo, ¿cierto?, soviético, y después, ¿cierto?, con todos los satélites que surgen a partir de la Unión Soviética. Eh, la revisión en Estados Unidos se produce, ¿cierto?, como decíamos, después de la Gran Depresión. El sistema liberal clásico no fue capaz de dar una respuesta al problema de una baja demanda agregada. En Estados Unidos, tras la crisis de la bolsa de valores, se produce, ¿cierto?, una ruptura, una burbuja bursátil que de alguna manera había establecido que el precio de las acciones era muy superior al precio real de las empresas, y esto terminó con una crisis que fue destruyendo gran parte del valor de muchas sociedades, de muchas compañías en Estados Unidos, y de ahí se contagia el mundo. Y el presidente Roosevelt, para frenar esto, empieza a aplicar políticas de un economista inglés, ¿cierto?, John Maynard Keynes, en Estados Unidos, a través de un sistema que se denomina de política fiscal.
en que el Estado toma el control de sectores y empieza a contratar mucha mano de obra, desarrolla obras públicas, aumenta el gasto público y con esto se reactiva la demanda agregada. Hasta este momento, hasta la Segunda Guerra Mundial, no hay un esfuerzo serio por parte del derecho constitucional de establecer en las constituciones una regulación económica. El sistema económico, como decía, estaba más bien entregado a las leyes de la naturaleza y existían, sí, desde principios del siglo XX, la dictación de ciertas normas que establecían anomalías dentro del sistema. Por ejemplo, fijaciones de precios o establecían proteccionismos, pero no había una estructura. Esta estructura sí empieza a surgir con el pensamiento de Marx, que se empieza a materializar en un modelo alternativo de desarrollo. Pero para que avancemos un poquito, la Constitución económica no existe como tal, existen normas aisladas en las constituciones y existen leyes, o sea, normas de rango inferior a la Constitución, que establecen ciertas condiciones o anomalías en los sistemas. ¿Qué es una Constitución económica? Para que entremos en la materia. José Luis Sea ha señalado, ¿cierto?, que el orden público económico, o sea, normas que no son disponibles por los particulares o a las cuales no podemos, ¿cierto?, transar, renunciar o celebrar actos, sino que son normas que el Estado ha impuesto para que se desarrolle la actividad, solo pueden estar en la Constitución. Estas normas de orden público, que establecen, como decíamos, una orgánica económica, debiesen estar solo en la Constitución, porque la Constitución tiene la característica de ser la norma superior, o sea, las inferiores deben sujetarse a lo que dice la Constitución, y además porque la Constitución es además mucho más perdurable en el tiempo, y además, ¿cierto?, las normas constitucionales son las bases también de todo el sistema político. Entonces, si están en la Constitución, la estructura, así como está la estructura de los poderes del Estado, también debiesen estar las estructuras básicas de una constitución económica. Estos sistemas, en el fondo, son desarrollados y transformados en un modelo por las leyes. O sea, la Constitución establece las bases y son las leyes las que van construyendo un modelo económico. El orden público, entonces, solo está formado por normas constitucionales, que si a consecuencia de estas normas constitucionales se dictan leyes o reglamentos, que son normas también de rango inferior, estas van estableciendo un sistema, un orden económico, pero definen cuál es el modelo económico de un país. Cada país tiene un modelo económico propio. Si bien es cierto, hay rangos comunes que forman parte de un sistema. En teoría económica existen básicamente dos sistemas, ¿cierto? Un sistema de libre mercado y un sistema centralmente planificado. Todas las economías donde existe libertad económica y derecho de la propiedad privada, sin limitación, se consideran sociedades donde rige un sistema de mercado. Y en cambio, las sociedades centralmente planificadas, hoy día tenemos ejemplos en Cuba, en Corea del Norte, y en la práctica, aunque las normas digan otra cosa, ¿cierto?, en Nicaragua o en Venezuela. ¿Qué es una constitución económica? Y lo vamos a comentar. Es un conjunto de normas de rango constitucional que regulan los actores y los límites dentro de los cuales se debe desenvolver la actividad económica de un país. Cuando hablamos de normas constitucionales, ya lo dijimos, es la norma superior, su preeminencia determina cuál es el sistema político, los parámetros dentro de los cuales se dictan las demás normas, y las normas inferiores, tanto en su forma de producción como en su contenido, no pueden contradecir a la Constitución. Entonces, si se establecen los principios en la Constitución, estos irradian a todo el sistema jurídico. Regula los actores, y esto es vital, según lo que acabo de señalar, quiénes son las personas que pueden desarrollar actividades económicas. En un sistema de mercado están las empresas, los particulares, el Estado también, no se excluye, ¿cierto?, que el Estado pueda tener empresas, sobre todo de servicios, pero en un sistema planificado es solo el Estado. Entonces, cuando la Constitución Económica opta y dice que los individuos personalmente o de forma colectiva o asociada pueden desarrollar actividades económicas de forma libre, está optando por un sistema de libre mercado. Y los límites dentro de los cuales se pueden desenvolver estas actividades económicas.
¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, ¿cuáles son los parámetros en los cuales se va a desenvolver la actividad económica de un país? ¿Cuál es el sistema de propiedad? ¿Cuáles son las protecciones a la interacción de los actores económicos? Por ejemplo, la interdicción de la arbitrariedad, que no puedan establecerse diferencias arbitrarias entre las personas en materia económica. Todo esto forma parte de un sistema de funcionalidad económica libre o planificado. Por eso que una constitución económica en la Unión Soviética también tenían una constitución económica que establecía el rol preeminente del Estado, la subordinación de los intereses particulares al interés público, establecía una limitación del derecho de propiedad y el derecho sucesorio, por ejemplo, o se establecía la planificación a través de los planes quinquenales, ¿cierto? O cada 10 años, ¿cierto? Trianuales que finalmente fueron imponiéndose. Todo esto estaba dentro del modelo de la Constitución que determinaba los actores y los límites en los cuales puede desenvolverse la actividad económica de un Estado, de un país. Nuestra Constitución económica, o la que está contenida en la actual Carta Fundamental, establece ciertos principios, que esto lo tomé de Arturo Fernández, ¿cierto? De su libro Derecho Constitucional Económico, Fernández establece que existen ciertos parámetros, ¿cierto? Que es la primacía del ser humano, la autonomía social, el principio de subsidiariedad económica, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de propiedad privada, el principio de la revisión judicial económica, la reserva legal de la regulación económica y finalmente el principio de la política monetaria independiente y disciplina del gasto fiscal. ¿Qué es la primacía del hombre? Esta es una opción valórica que adopta nuestra Constitución. Eduardo Sotoclós señalaba que el hombre por su naturaleza misma es primero que la sociedad, porque la sociedad existe para la perfección del hombre, del ser humano. El ser humano, ¿cierto?, no es disponible, no es un instrumento del Estado, sino que el Estado y la sociedad es una construcción del ser humano. El Papa León XIII en Rerum Novarum también nos señala que la sociedad no se ha establecido por la naturaleza para que el hombre la busque como un fin último. Lo escribe, ¿cierto?, León XIII como una contraposición a los sistemas que empezaban a aumentarse filosóficamente desde el punto de vista del marxismo filosófico, sino que establece que la sociedad le proporciona al ser humano medios más eficaces para su propia perfección. En nuestro país fue Jaime Guzmán quien desarrolló estas ideas en los últimos años de la década del 60 y principios del 70, publicó un par de artículos muy importantes sobre la primacía del hombre y el principio de subsidiariedad. Y para Jaime Guzmán, el ser humano está primero ontológicamente, o sea, desde la perspectiva del ser, y teleológicamente, o desde el punto de vista de los fines. Ontológicamente, ya lo habíamos dicho, el ser humano puede subsistir sin una sociedad, uno puede concebir quizás, ¿cierto?, no con todos los elementos para desarrollar su personalidad, pero uno puede imaginarse a un ser humano viviendo fuera de la sociedad, pero uno no se puede imaginar a una sociedad sin seres humanos. Y por lo mismo, ontológicamente, el ser humano está primero que las asociaciones, y dentro de estas asociaciones la sociedad. Y teleológicamente porque los fines de la sociedad se extinguen o agotan en el mundo terrenal. En cambio, el ser humano tiene una vocación o tiene una perspectiva o aspira a la eternidad. Y por lo mismo, estos fines, ¿cierto?, que se construyen en esta vida para acumular y ser gozados en la otra, o esta intención por lo menos, hace que los fines del ser humano excedan a los fines de la sociedad. Y los parámetros que decíamos como primacía del hombre y autonomías sociales, significa que el ser humano individualmente puede perseguir ciertos fines, pero hay otros que necesita asociarse con otros hombres para conseguirlos. Y estas asociaciones que él va a crear, o estos grupos intermedios en el lenguaje de la Constitución, tienen una aptitud natural, o sea, el ser humano crea un grupo porque ese grupo es apto para alcanzar un fin,
y por lo mismo al grupo intermedio se le debe reconocer la autonomía, o sea, que no sea un órgano distinto o externo el que imponga la toma de decisiones o el destino de esa asociación. Son los mismos ciertos integrantes del órgano que manifiesta la voluntad de esa asociación los que determinan cuáles son sus objetivos. Al ser autónomo es una materialización del derecho de asociación. Si yo soy libre para decidir asociarme con otros para alcanzar un objetivo, también tengo que traspasarle esta libertad y esta voluntad a ese órgano y no a otro. Ese grupo intermedio va a tener un ámbito para el cual fue constituido, o sea, no pueden hacer cualquier cosa. Eso nunca se ha entendido mucho. Los grupos intermedios son creados para alcanzar sus fines, ¿cierto? Pero muchas veces son instrumentalizados, lo vemos con los sindicatos, con los centros de estudiantes, etcétera, que tienen una creación y un objetivo y un ámbito específico, pero terminan haciendo otra cosa, o son utilizados como plataforma para hacer otras cosas. Y eso los desnaturaliza. Y finalmente, que la forma, cuál es la forma social, ¿no es cierto? Si es una corporación, un gremio, una fundación, una sociedad comercial, debe ser acorde con los fines que persigue. Esto es todo, ¿cierto?, parte de un sistema. ¿Cómo se manifiesta este principio de la primacía del hombre en la Constitución? En múltiples disposiciones, ¿cierto?, principalmente en el artículo 1, inciso 3, dice que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para alcanzar sus propios fines específicos. Pero también en distintas disposiciones del artículo 19, el derecho de asociación, la libertad de enseñanza, la libertad económica que está en el número 21, y finalmente, ¿cierto?, la garantía del respeto a los derechos. La primacía del hombre es la otra cara del principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque si el ser humano está primero que la sociedad, quiere decir que el Estado, como sociedad más completa, está segundo, ¿cierto? Entonces va en subsidio de la actividad económica y de todas las actividades del ser humano. Lo primero que debe respetar, a mi juicio también, un ordenamiento jurídico, es que cada persona pueda alcanzar sus proyectos y sus sueños y sus misiones personales. Si nosotros respetamos eso, dentro de estas misiones personales también están, ¿cierto?, los aspectos económicos. Entonces, si yo quiero dedicarme a una actividad económica determinada, la Constitución y el ordenamiento en general debiese garantizarlo. Y la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, es simplemente eso, ¿cierto? Que el Estado va a actuar después que los particulares lo hayan intentado. Y lo vamos a explicar un poquito con más detalle. En otra encíclica, ¿cierto?, 40º año, Pío XI nos señalaba que no es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas o industrias para confiarlo a la comunidad. Y de la misma manera es injusto entregar a una sociedad mayor y más elevada aquellas cosas que las comunidades menores, grupos intermedios e inferiores pueden hacer. Entonces, en esta forma de deslindar los ámbitos, hay que partir señalando que primero hay que confiar en el individuo y solo cuando éste no pueda o no quiera, es lícito que actúe la sociedad mayor. Por lo tanto, como decíamos, autonomías sociales y subsidiariedad radican en el mismo principio. Si la sociedad menor tiene autonomía para alcanzar sus propios fines, consecuencialmente debemos negarle a una sociedad mayor que puede invadir este ámbito de actividad de una sociedad menor. ¿Cuándo va a intervenir el Estado? Cuando se trate de actividades de bien común, cuando los particulares no lo estén haciendo adecuadamente, o que no quieran hacerlo, o no se interesen en hacerlo, y que el Estado haya intentado o agotado sus esfuerzos para que se asuma esta actividad por los particulares. Y cuando el Estado interviene, lo que tiene que hacer es siempre estimular a los particulares para que ingresen en esa actividad, y finalmente debe retirarse cuando la actividad privada esté cumpliendo convenientemente para los fines generales con dicho objetivo. Y cuando una sociedad mayor actúe en el mismo ámbito que una sociedad menor,
debe haber una coincidencia de fines. Por ejemplo, no sé, se me ocurre si un club deportivo y una federación de clubes deportivos regionales y una asociación nacional de fútbol amateur, claro, uno entiende, están actuando en el mismo ámbito. Y así podemos encontrar muchos otros ejemplos. Lo que no se justifica es que, por ejemplo, no sé, una actividad estatal del Ministerio del Deporte pueda establecer obligatoriamente a los clubes deportivos ciertas condiciones para que ejerciten una actividad. El Estado tiene dentro de esto tiene un fin muy amplio, que es el bien común, y por lo mismo podría desarrollar prácticamente todas las actividades, pero siempre respetando las autonomías. Y así encontramos que existen funciones esencialmente subsidiarias, el Estado puede intervenir cuando los particulares no lo hacen, y existe un limitado universo de actividades en que los particulares no pueden intervenir y que son indelegables del Estado, o sea, están reservadas solo al ente estatal. ¿Y cuáles son? La defensa nacional, las relaciones exteriores y la dictación de normas, la regulación normativa. Estas son facultades o funciones que son indelegables. Algunos podrían decir la justicia, pero existen muchas experiencias de jueces árbitros o de justicia que está dentro de los gremios, por ejemplo. Hay muchas actividades que perfectamente pueden ser justiciables por los mismos interesados. Todo lo demás, ¿cierto?, que no forma parte de este núcleo duro del Estado puede ser entregado a la actividad privada. Y esta actividad privada tiene autonomía para alcanzar, organizarse, estructurarse, buscar sus mejores formas de organización. Principalmente pensemos en la actividad empresarial, que el tejido empresarial puede desarrollar de forma autónoma prácticamente todas las actividades productivas. Nuestra constitución, y en esto hay que tenerlo claro, no es una constitución, primero, digámoslo, neoliberal, no tiene un componente exclusivamente neoliberal, porque el neoliberalismo niega absolutamente la intervención del Estado, y nuestra constitución en muchas partes permite que se organice, que se regule una actividad. Existen muchas actividades económicas reguladas. La pesca, forestal, la minería, tenemos, por ejemplo, el mercado eléctrico muy regulado, el mercado de valores está sumamente regulado. O sea, si nos ponemos a pensar, nuestro sistema es un sistema donde el Estado tiene un rol, donde juega una importante misión. Lo que sucede es que nuestra Constitución lo que hace al establecer básicamente la propiedad privada y la libertad económica es que se descarta un modelo planificado de sociedad. Lo que hace nuestra Constitución es señalar que se pueden desarrollar cualquier tipo de modelos económicos siempre que tengan una base de libre mercado, porque están garantizadas, ¿cierto?, la libre iniciativa y además, ¿cierto?, el derecho de propiedad, o sea, que el beneficio o la utilidad de esa actividad que uno puede desarrollar le pertenezca. Y eso está claramente en nuestra Constitución, o sea, no podemos negar que nuestra Constitución establece un sistema de libre mercado, pero también lo hace la Constitución de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de España, todas, ¿cierto?, garantizan un sistema de libre mercado. No es tan distinta en eso. Y la autonomía es básicamente lo que hemos venido diciendo, que pueden tomar sus propias decisiones de inversión, de destino de los recursos. La Constitución Económica, entonces, a través del principio de subsidiariedad, da origen a dos garantías, que son la libertad económica y la limitación del Estado empresario. Con la libertad económica es lo que se conoce internacionalmente como la libertad de empresa, donde cualquier persona puede desarrollar una actividad económica lícita. Las que están prohibidas todos los conocemos, ¿cierto? El tráfico de personas, el tráfico de armas, drogas, etcétera. Pero todas las demás actividades que no están en el Código Penal o leyes especiales penales son actividades lícitas, y cualquiera de nosotros se podría dedicar libremente a eso. Y por el contrario, se establece que si el Estado quiere actuar, lo puede hacer, pero necesita una ley de quórum calificado que lo autorice, que también no es ninguna locura, ¿cierto? La concertación siempre tuvo mayorías para poder establecer este tipo de normativa, y si no teníamos un Estado empresario mucho más fuerte, ¿cierto?, en todas las áreas económicas, es porque se dieron cuenta que el Estado no es un buen empresario. O sea, no es porque la derecha haya de alguna manera bloqueado esto, pero eso, bueno, es un punto de debate político.
Pasamos al principio de igualdad y no discriminación arbitraria en materia económica. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 19, número 2, que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias entre las personas, y en materia económica esto se manifiesta en que el Estado o el órgano público no puede establecer mayor requisito o limitar el ejercicio de las libertades económicas de forma arbitraria, ¿cierto? Se pueden establecer algunas diferencias, sí. Por ejemplo, existen zonas francas, existen beneficios tributarios, franquicias tributarias, pero no puede ser arbitrario. Y arbitrario es sinónimo de sin razón, de caprichosamente. Y si existen bases o parámetros objetivos para establecer una diferencia, sí se pueden establecer también. Y una de las líneas centrales, junto con la anterior de la no discriminación arbitraria, es el régimen de propiedad. Y en esto yo creo que hay que ser bastante concreto. ¿Qué es la propiedad? O en esencia, ¿qué significa? La propiedad es básicamente la sujeción de una cosa a la voluntad de una persona. Y las cosas, ¿cierto? No vamos a entrar en esa discusión, ¿cierto? Corporales o incorporales, o sea, las cosas que uno puede percibir por los sentidos, pero además los derechos, ¿no? Sobre cosas. Y estos derechos o estas cosas le pertenecen a una persona en la medida en que una persona puede excluir, que tiene la facultad también de excluir el resto, ¿no? Del uso o goce de esa cosa. Eso es en esencia, ¿eh? Un derecho de propiedad, que yo pueda afirmar que algo es mío y que tenga la facultad de inhibir al resto para que no perturbe esta relación o cierto aprovechamiento que se tiene sobre la cosa. Y nuestro derecho de propiedad está consagrado en dos vertientes: cómo se adquiere, o el derecho a adquirir la propiedad, porque perfectamente se podrían establecer limitaciones señalando que hay ciertos bienes que no pueden ser apropiables y de esa manera los transformamos en públicos. Y por lo mismo nuestra Constitución establece que existe el derecho a la propiedad, y una vez que la cosa ya ingresa al patrimonio de una persona, podemos hablar del derecho de propiedad, que son las garantías o los poderes que tiene una persona sobre el objeto, ¿ya? En el cual se materializa su propiedad. El derecho a adquirir la propiedad de todo tipo de cosas esta garantía obedece al principio de igualdad. Todas las personas chilenas o extranjeras que estén avecindadas en nuestro país pueden adquirir la propiedad y tienen además, ¿cierto?, que tiene una relación con un principio fundamental que es la libertad de adquirir la propiedad. Basta con que se sea, como decíamos, habitante de la República, para que tengamos derecho a la propiedad. Todos podemos acceder a cualquier clase de bienes, con la excepción de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y que deban pertenecer a la nación toda. El alta mar, plazas, calles, caminos, que son bienes nacionales de las cosas que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, como decíamos, el alta mar, la luz del sol, etc. Y aquellos que pertenecen a la nación toda, que son los bienes nacionales de uso público. El artículo 19, número 23, consagra este régimen de propiedad privada y asegura a todas las personas la libertad, que no es lo mismo, ¿cierto?, que el derecho a adquirir, sino que la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Y el derecho de propiedad, una vez que el objeto, como digo, ha ingresado al patrimonio, garantiza que cualquier persona, una vez que ha adquirido el dominio, no va a ser perturbada, amenazada o privada en el ejercicio de sus facultades inherentes al dominio o la propiedad. Y solamente la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usarla, gozar y disponer de ella. Solo la ley, no el administrador, ¿cierto?, o no el gobierno. En nuestra Constitución no se consagra una propiedad absoluta. De hecho, ya desde el siglo XIX todos los regímenes de propiedad han abandonado, ¿cierto?, el tema de un derecho absoluto, sino que es un derecho que se ejerce, la propiedad es un derecho que se ejerce en consonancia con los pasivos o las obligaciones que trae la propiedad. Ya sabemos que existen cargas pecuniarias por ser dueño, pero además yo no puedo usar mi propiedad en perjuicio de otros. Y esto es básicamente limitaciones por el hecho de vivir en sociedad. Nuestra Constitución entonces establece que la propiedad privada
puede ser objeto de limitaciones. Sabemos que, por ejemplo, existen normativas desde el punto de vista de monumentos nacionales que pueden establecer importantes limitaciones al uso y goce de una propiedad. Existen otras limitaciones también o cargas pasivas que forman parte del derecho de propiedad, y también la propiedad puede ser objeto de privación a través de, en aras de la función social. La Constitución también establece, ¿cierto?, que la función social grava o limita la propiedad y puede ser privada a través de un procedimiento de expropiación. La función social, el artículo 19, número 24, señala que es cuanto lo exijan los intereses generales de la nación, como la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Y por lo mismo, ¿cierto?, el derecho de propiedad contiene esta importante limitación. Como decíamos, puede ser limitado si yo tengo en tiempos de sequía un pozo, el uso humano del agua prefiere los usos comerciales o industriales. La salubridad pública, ¿cierto? Lo estamos viendo en este momento con la pandemia, cómo se han limitado fuertemente, por ejemplo, patentes de medicamentos se pueden establecer o liberar. Se pueden establecer la obligación de los centros de salud privada de atención a pacientes del sector público y así sucesivamente. O sea, el sistema tiene importantes limitaciones. Y la privación del derecho significa que el dominio puede cesar sobre la cosa y pasar esta a manos de un ente fiscal por causa de utilidad pública. La expropiación es un acto administrativo que se dicta por la autoridad en virtud de la autoridad que le da la ley. Y nuestra Constitución establece que ciertos parámetros muy precisos para que proceda la expropiación, como una reacción claramente a lo que se vivió bajo la Constitución del 25, que no protegía o no tenía un sistema de protección del derecho de propiedad eficiente o eficaz. Y por lo mismo, la Constitución establece que previo a la toma de posesión material debe estar completamente pagada la indemnización, en contraposición a los sistemas que se establecieron de expropiaciones anteriores, en que se pagaba, ¿cierto?, el día del pago de los bomberos, ¿cierto?, te iban a pagar la expropiación, y así sucesivamente, ¿cierto?, con cuotas o con cuotas de participación. Bueno, todos esos sistemas, ¿cierto?, están totalmente fuera de nuestra regulación constitucional. Y la expropiación tiene que ser en un procedimiento expropiatorio en el cual existe el principio contradictorio, o sea, tú puedes alegar la ilegalidad del acto de expropiación y después, si se decreta que es legal, tú puedes reclamar por la indemnización. Y la indemnización debe resarcir el daño patrimonial efectivamente causado. O sea, no puede ser el avalúo fiscal, no, tiene que ser el daño patrimonial, o sea, el valor comercial de los bienes. Y previamente, como decíamos, un procedimiento que está en la ley, o sea, solo la ley podría establecer las facultades de expropiar, y la Constitución establece el pago del valor comercial, o dice en realidad el daño patrimonial, ¿cierto? Que sería reemplazar la cosa por su equivalente en dinero. ¿Por qué es importante este punto? Y es una de las cosas que yo creo que más se van a discutir en los años que vienen, si es que llegase a ganar el apruebo, es que en todos los países tras la Guerra Fría en que se dieron procedimientos de expropiación, en África y en Asia principalmente, numerosas nacionalizaciones, estas expropiaciones de las industrias, en Bulgaria, en Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia, en China, en Cuba, después de la Revolución. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Irán, en Egipto con el canal de Suez, ¿cierto? El Suez Canal Company, en Indonesia con las propiedades holandesas, en todos los países árabes a principios de los 70, las petroleras, en América Latina fue en el tema de las compañías mineras importantes, en Chile, por ejemplo. Bueno, en todos estos países que se produjeron procedimientos expropiatorios, finalmente todo esto terminó con una negociación, con acuerdos más políticos que jurídicos, en las cuales los estados expropiantes tuvieron que indemnizar.
a los nacionales de los países, ¿cierto?, expropiados. O sea, no es gratis, ni siquiera en los 70. ¿Por qué incorporé estas láminas? Porque ni siquiera después de la Guerra Fría, cuando se empiezan a propagar las ideas de la órbita soviética, los países expropiantes se la hallaron gratis, porque hay mucha mitología en eso, como que basta con nacionalizar y le vamos a quitar, no sé, las mineras a los canadienses, a los americanos, a los franceses y a los chinos, y después ellos nos van a seguir comprando cobre, no sé, es como, bueno. Vamos avanzando. La Constitución establece regímenes especiales de propiedad, me los voy a pasar más o menos rápido porque los conocemos, ¿cierto? La concesión minera, el Estado es el dueño de todas las minas, pero concesiona, establece derechos reales de concesión minera sobre estas minas estatales, y permite que exista inversión privada, que finalmente, y inversión extranjera, que es muy importante en este sentido, para poder expropiar, para poder explotar y tener una minería también sustentable. El derecho sobre las aguas. Los derechos de los particulares sobre las aguas se denominan derechos de aprovechamiento de las aguas. Las aguas no son de los particulares, porque nuevamente, mucha mitología. Las aguas son bienes nacionales de uso público, pero como también se requieren inversiones y tienen un valor económico, se establecen derechos de los particulares sobre este bien nacional, que es este derecho de aprovechamiento de las aguas. Y existe un régimen de propiedad intelectual que está reconocidísimo a nivel mundial. Propiedades, ¿cierto?, literarias y artísticas, y propiedades industriales, comerciales, marcas, derecho marcario, entre otros. Otro principio muy importante es el principio de revisión judicial. Nuestra Constitución garantiza que si yo tengo una discrepancia, si yo tomo, ¿cierto?, y hago un escáner, un examen entre la situación normativa que dice la ley y qué está pasando en los hechos, yo puedo recurrir a un tribunal. Eso es la revisión judicial en materia económica. Que yo no estoy sometido a que una autoridad sea una autoridad política, ¿cierto?, administrativa, sea quien decida, sino que si yo tengo una discrepancia con las actuaciones de entes públicos o privados, pueda recurrir a un tribunal. Y básicamente es un principio adjetivo, operativo, procesal, que existan procedimientos que nos permitan reclamar. La definición de revisión judicial económica es muy completa, esta también es de Fernando A., que básicamente lo que establece esto, que yo puedo recurrir a los tribunales y que puedo exigir una tutela efectiva, o sea, que existan medidas cautelares para prevenir, pero también medios ejecutivos, o sea, que yo pueda pedir un cumplimiento forzado, incluso con auxilio de la fuerza pública, de mis garantías económicas, y que esto sea rápido. Eso es básicamente. Porque la separación de poderes, ¿cierto?, Sigan establece que cualquier persona agraviada tiene el derecho a buscar la protección judicial contra una restricción arbitraria y caprichosa. Piensen en alguien que pidió un permiso de construcción, de edificación, que está construyendo y que la municipalidad dicen que no, que hubo un problema con ese permiso y que no tiene derecho, que tiene que demoler. Bueno, ese tipo de incertezas frenan la inversión, y por lo tanto yo tengo el derecho a que, si me dieron un permiso de edificación, yo tengo el derecho a construir. Este principio, a juicio de Fernando A., no se cumple con nuestros procedimientos, que son largos, ¿cierto?, sino que necesitamos acciones más rápidas. Y por lo mismo, acciones cautelares que buscan asegurar el resultado de la acción, o acciones sustantivas que van al fondo, que van a la resolución de la controversia. Por tribunales independientes que te conozcan de los temas, ¿cierto? Por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un tribunal de un rango jerárquicamente conveniente, que ve materias económicas y por lo tanto necesita también una composición de profesional también más compleja. Lo mismo en materia ambiental, por ejemplo. Y además una tramitación veloz. Uno de los principales problemas de nuestra justicia civil, por ejemplo, al día de hoy, es que uno parte un juicio ahora y termina con los hijos del cliente, ¿cierto?, atendiendo a los hijos del cliente. La revisión económica en Chile durante mucho tiempo ha carecido de esta rapidez, de esta orgánica, y también
de tener una jerarquía y un conocimiento específico de las materias. El Acta Constitucional número 3 del 76 estableció el recurso de protección que tutela prácticamente todas las garantías, y que también, ¿cierto?, tutela las garantías económicas. Además del recurso o acción de protección, encontramos como concreciones los requerimientos de inconstitucionalidad, el recurso de inaplicabilidad de las leyes, el recurso de amparo económico, la reclamación y recurso de ilegalidad municipal, el recurso de ilegalidad de la ley del Banco Central, el recurso de reposición y el jerárquico administrativo en materia de ley de procedimientos administrativos. Esto en la revisión económica, que es importante que esté en la Constitución. La reserva legal de la regulación económica se refiere a lo siguiente, que es otro principio. Solo la ley puede establecer una regulación de la actividad económica. Y eso quiere decir que, por ejemplo, no tiene el presidente de la República u otros órganos administrativos que forman parte del gobierno, de la administración interior del Estado, no tienen la potestad para establecer más requisitos o establecer limitaciones al ejercicio de la actividad económica. El artículo 19, número 21, señala que el derecho a desarrollar cualquier tipo de actividad económica con sujeción a las normas legales que la regulan. Y por lo mismo se somete solo a la discusión parlamentaria establecer mayor cantidad de requisitos, con la limitación del número 26 del 19, del artículo 19, que estos derechos no pueden afectarse en su esencia. O sea, ni siquiera la ley podría establecer una restricción o requisito para desarrollar una actividad económica si le afectan la esencia. Y la esencia son básicamente la decisión de qué cosas producir, cómo producirlas y a quién producir, ¿cierto? Para quién producir. Y finalmente esto forma parte de lo que algunos autores denominan constitución fiscal, que son el último principio o el séptimo principio, que es la política monetaria independiente, o sea, la autonomía del Banco Central, que la cantidad de dinero circulante no dependa de una voluntad del Ejecutivo, sino que sea fijada a través de parámetros técnicos objetivos por un consejo autónomo y que tome las decisiones solo en virtud de aumentos o disminuciones en la cantidad de Producto Interno y la cantidad de circulante entonces va a ser una consecuencia del aumento del crecimiento económico y no un crecimiento inorgánico de la emisión, que es lo que produce inflación. Y la disciplina del gasto fiscal es lo mismo, ¿cierto? Estamos hablando de la ley de presupuestos, de las iniciativas del presidente de la República en esta materia, de cuál es la norma de clausura o qué sucede si el Congreso no aprueba un presupuesto, ¿cierto?, que rige la indicación del presidente, aunque nunca se ha ocupado, pero al existir esta espada, ¿cierto?, lleva a que el Congreso finalmente tenga que discutir y negociar. La disciplina del gasto fiscal significa simplemente eso, que no se pueden establecer gastos permanentes con ingresos transitorios, que el Congreso no tenga la facultad de aumentar gastos, solo disminuirlos, porque si no sería, ¿cierto?, sería una fiesta, un cumpleaños, el tema de la discusión de la ley de presupuestos, y que tengamos, ¿cierto?, finalmente una relación entre los ingresos. El presupuesto de la nación es una proyección de ingresos y gastos. ¿Qué ha pasado? Eso hasta ahora, lo que hemos hablado es nuestra constitución económica. Eso es lo que hemos construido en estos últimos 40 años. No es la misma constitución económica del año 81. Ha tenido modificaciones, ¿cierto? La última al Banco Central, con la posibilidad de que pueda adquirir, estaba la prohibición absoluta que el Banco Central pudiese adquirir deuda pública. Pero hoy día si lo hacen en condiciones ventajosas de mercado, o sea, si va a ganar más intereses porque el Estado está pagándole a un Banco Central extranjero, el Banco Central de Chile podría comprar deuda pública, con, obviamente, para mí un peligro. Yo no estaba de acuerdo con esta modificación, pero ya está. Siempre que una persona gasta más de lo que tiene, puede recurrir a ahorros, puede recurrir, ¿cierto?, a deuda,
¿cierto? Ingresos pasados, ahorro, ingresos futuros, deuda, y el Estado tiene además esto, que el Estado es el que emite dinero, ¿cierto? Tiene la impresora, entonces o se endeuda o gasta los ahorros o compra papel y tinta. Entonces, y eso es lo que genera inflación. Entonces, comprar deuda pública en el fondo es eso, es mayor emisión y puede desarticular. Pero bueno, nuestra constitución económica no es la misma del 81, pero sigue siendo una constitución liberal en este sentido, ¿cierto? Tenemos una economía de libre mercado, una economía de mercado o social de mercado, dependiendo de los énfasis que las leyes vayan colocando. ¿Qué ha pasado en Latinoamérica con las constituciones? Existe un primer periodo, que es la primera mitad del siglo XX, hasta la década del 70, que son constituciones con inspiración liberal, son constituciones que surgen o que son derivaciones de constituciones del siglo XIX. Después tenemos todos los textos que fueron redactados después del año 70 en adelante, en Chile, en Honduras, en El Salvador, que son fruto de constituciones redactadas por gobiernos militares. Posteriormente están las cartas creadas en la última parte del siglo XX, Nicaragua, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú. Colombia cambió su constitución posteriormente a esta también. Y las constituciones del siglo XXI, que básicamente son constituciones de lo que se ha llamado neoconstitucionalismo o constitucionalismo social, que vamos a hablar un poquito de eso. En la primera etapa, como decíamos, son constituciones de corte liberal, plasman un Estado liberal, o sea, un Estado que establece un rayado en la cancha y que establece derechos y garantías de las personas para que ellos desarrollen sus proyectos de vida, con la separación de poderes, un modelo democrático, consagran derechos inherentes a la personalidad humana, libertad personal, igualdad ante la ley, libertad de opinión, libertad de enseñanza. Todos estos derechos piénsenlos en una contraposición a los estados absolutistas, donde tú no tenías libertad de culto, no tenías libertad de enseñanza, no tenías libertad de opinión, y se consagraron todos estos derechos en las constituciones. Las constituciones que se promulgan en los años 80 fueron gestadas por gobiernos militares como un puente hacia la apertura democrática, o sea, cómo iban, o un pacto para decir cómo iban a entregar finalmente el poder. En Chile se aprobó por un plebiscito, entró en vigencia parcial el 81 y de manera integral el año 90, con un plebiscito también ratificatorio de unas reformas que se votaron en esa época. Y que fue aprobado por la gran mayoría del país, donde todas las fuerzas políticas fueron representadas y todos, ¿cierto?, hablaban de aprobar estos acuerdos que acabaron con algunas facultades. El artículo 8 de la Constitución, que establecía la proscripción de las doctrinas totalitarias, se eliminó, ¿cierto? Se eliminó también la facultad que tenía el presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados, que útil sería, ¿cierto?, hoy día. Y así. La Constitución, ¿cierto?, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, fueron también escritas por asambleas constituyentes, pero convocadas por los militares. Después encontramos las constituciones que fueron promulgadas los últimos años de la década del siglo XX, que tienen una introducción a normas e instituciones de un entorno más bien europeo. O sea, fue como una práctica profesional de constitucionalistas europeos, ¿cierto?, en Latinoamérica, básicamente, donde tratamos de replicar, se trata de replicar en una realidad distinta, en una evolución cultural y económica, y ciertos traumas también. En particular, ¿cierto?, un alejamiento de regímenes totalitarios y el establecimiento de un sistema democrático y la plena vigencia de los derechos humanos. Esta reingeniería, ¿cierto?, fue más bien una ilusión transformadora. Gran parte de las declaraciones de estas constituciones no tuvieron operación, ¿cierto?, fueron inoperantes y provocaron finalmente tensiones. Pero a pesar de todo esto, se marcó un inicio de un constitucionalismo regional, se transformó la fisonomía, se cambia la perspectiva de un Estado más bien pasivo, garantizando libertades, a un Estado más activo desde un punto de vista social. Y en el siglo XXI
vivimos un ciclo electoral que llevó a sectores de izquierda al poder, sectores de izquierda que no vivieron la renovación, a ver, recuperaron las banderas de los años 50 y 60, antiimperialistas, proindigenistas, reemplazan a los movimientos sociales y de guerrillas, que habían asolado a Latinoamérica. Estos grupos muchas veces se transforman desde grupos armados a movimientos políticos y llegan al poder en varios de estos países. Y de esta manera consagran también unas ideas, buscan consagrar ideas más bien desde una planificación estatal y una propiedad pública de los medios factores productivos. En estas constituciones lo que vemos, estos son los modelos de muchas de nuestras fuerzas políticas, una proyección social de las normas, la pretensión de que a través de la formulación de declaraciones en la Constitución o en determinadas normas de rango legal se puede transformar, un constitucionalismo transformador, se puede transformar la sociedad. Se dan mandatos a los poderes públicos, se dice el Estado debe garantizar la salud, la educación, la vivienda, los alimentos, pero no dicen de dónde sale, ¿cierto? La Constitución no puede ¿cierto? Generar espontáneamente casas, alimentos, medicamentos, educación, pero está la posibilidad, ¿cierto? La obligación del Estado de proveerlo. La legitimación de vías de participación directa, de iniciativas populares de ley. Esto es para saltarse en el fondo al intermediario o al representante, que es el elegido, ¿cierto? La autoridad electa, sino que sean las propias comunidades o las personas las que puedan actuar directamente en política. Entonces, si al gobernante, por ejemplo, no le conviene un parlamento o tiene resistencia por parte de ciertas autoridades elegidas también democráticamente, se las salta, ¿cierto? Y lleva las iniciativas a través de grupos, de personas. Y el reconocimiento de los grupos originarios, que es otra tendencia, sobre todo, ¿cierto? En Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, se reconoce explícitamente a las minorías étnicas y a los grupos originarios, y se acompañan con cuotas, leyes de cuota o representación mínima, y además los derechos de referendo y las políticas afirmativas, o sea, la refrendación de ciertas políticas. Todas estas constituciones tienen algo en común también, que fueron creadas a través de asambleas constituyentes, y son el resultado entonces de la búsqueda de elementos rupturistas que culpan al modelo, al sistema de las carencias, como si estos países hubiesen sido ricos antes del establecimiento de un modelo liberal. O sea, la falsa premisa de que las naciones son ricas o que viven en riqueza cuando la riqueza se crea, y ninguna de estas constituciones entonces pone el énfasis donde debiese estar, que es en la generación de recursos. Como ejemplo, copiar algunas, que son los modelos, como digo, hay toda una tendencia constitucional de las constituciones progresistas o transformadoras. Por ejemplo, el título 6, capítulo 1, el sistema socioeconómico en Venezuela. Esto es lo que dice la Constitución. Dice que el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. El orden de los factores sí altera. En este caso el producto no es aleatorio. Primero, el primer objetivo es la justicia social. Y todos los demás, ¿cierto?, deberán irse de alguna forma sometiendo a esto. Entonces el principal objetivo del régimen socioeconómico es que exista justicia social. La democracia, por lo tanto, está subordinada a la justicia social. Estos modelos, ¿cierto?, entienden la democracia y la libertad en la medida que existe igualdad material. Eso hay que tenerlo súper presente. Por ejemplo, una persona no es igual a otra si no tienen ambas la misma capacidad material, no tienen ambos los medios de subsistencia material.
Y si pensamos, nuestra Constitución del año 33 establecía un voto censitario que solamente las personas que demostraban cierta renta. Bueno, es la misma idea, pero al revés ahora, ¿cierto? Que para que una persona sea igual a otra, todos debemos tener la misma condición. No sé si se entendió la relación, pero es que no existe democracia y no existe libertad si existe una persona que tiene más que otro. ¿Ah? Entonces la justicia social solo es posible en las democracias entendidas como la democracia, no sé, cubana o venezolana, donde existe igualdad material, en la pobreza, ¿ah? Pero igualdad material. En cambio, no existe esta libertad en un país, ¿cierto?, donde existen diferencias sociales. La eficiencia, la libre competencia, la protección, está todo subordinado a la justicia social. El Estado, entonces, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo económico de la economía, con el fin de generar fuentes de trabajo. Pero primero está el Estado, nuevamente, dice conjuntamente con la iniciativa privada. ¿Ah? Como Yolito y su combo. ¿Ah? O Pachuco y la Cubana, no sé, o el ejemplo que ustedes quieran poner. Pero es el Estado el principal responsable o la estrella, y dice conjuntamente, ¿ah?, con la iniciativa privada. Promoverá el desarrollo armónico de la economía, con el fin de generar fuentes de trabajo, etc. Objetivos muy bonitos, ¿eh? Todos objetivos muy bonitos, pero la responsabilidad del Estado. El artículo siguiente dice: la ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas, para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan. Estas entidades entonces van a desarrollar actividades económicas de forma descentralizada, y dice sociales y empresariales, y la productividad económica y social. Entonces, finalmente la productividad no es lo importante, sino que es la justicia, nuevamente la justicia social. 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender actividades económicas de las empresas nacionales. El proteccionismo económico que nosotros abandonamos completamente en los 70, en la segunda, ¿cierto?, el lustro de los 70, Chile se abre al mundo y empieza a competir, ¿cierto? Y si la gente prefiere un producto nacional es porque es mejor o es más barato que un producto importado. No, acá lo contrario, ¿cierto? La política comercial busca establecer aranceles, proteccionismo para solventar la actividad económica estatal. Ecuador, 2008. Del régimen de desarrollo. El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales. Conjunto organizado, sostenible y dinámico del sistema económico, político, sociocultural y ambiental que garanticen el buen vivir, el sumac causai. El Estado planificará el desarrollo del país. Yo les dije hace algunos minutos que básicamente existen dos sistemas económicos, uno de libertad económica, donde es la iniciativa privada la que decide qué cosa va a producir, va a organizar los factores productivos, más trabajo, más capital, más tecnología. No, acá es una planificación estatal. ¿Y qué es lo que busca la planificación estatal? Garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución del régimen de desarrollo. Y esta planificación, dice, propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejercen responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. Bueno, todo esto está en la Constitución. Ahora, que Ecuador tenga realmente un buen vivir o que haya alcanzado, ¿cierto?, todo lo contrario. En los últimos 10 años los índices de crecimiento son bastante opacos. Más en los 2 o 3 lugares de abajo que de arriba en un ranking.
Así que, bueno, pero la Constitución garantiza, dice, que la planificación va a propiciar esta equidad social territorial y que el buen vivir va a estar garantizado. Bolivia, se me saltó ahí. En Bolivia se habla de la organización económica del Estado y el artículo 306 establece que el modelo económico boliviano es plural, está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien, ¿cierto? El buen vivir de todas las bolivianas y bolivianos. La economía plural está constituida por formas de organización económica comunitaria, primero comunitaria, segundo estatal, en tercer lugar privada, pero acompañada de social cooperativa, o sea, más bien un colectivismo que una libertad económica o una sociedad de libre mercado. Dice, la economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. Las formas de organización económica reconocidas por la Constitución podrán constituir empresas mixtas. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegura el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo. Estas son más o menos las fórmulas. El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propia de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. 308, el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, ¿cierto? Después de 5 artículos hablando del aspecto social, y fortalezca la independencia económica del país. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales que serán reguladas por la ley. Bueno, esos son los modelos de constituciones económicas que existen o coexisten hoy día en Latinoamérica. La chilena, ¿cierto?, tiene un componente de poner al individuo en el centro, garantizarle sus derechos a desarrollar actividades económicas, a desarrollarlas en igualdad de condiciones, sin diferencias arbitrarias, a poder recurrir a un tribunal independiente, jerárquicamente conveniente, capacitado y rápido, que solamente la ley va a establecer las limitaciones, o sea que va a conocer la certeza, ¿cierto?, de las reglas del juego, que la cantidad de dinero no va a depender del criterio político, sino que de factores técnicos, que el Estado no va a gastar más de lo que gana, de sus ingresos, y que el Estado solo va a actuar económicamente cuando los privados no lo puedan o no quieran hacerlo. Esa es nuestra constitución económica, muy diferente a los modelos, ¿cierto?, del siglo XXI. Nuestra constitución pertenece al periodo, ¿cierto?, anterior, y si creamos una nueva, lo más probable es que la tendencia sea una constitución transformadora, que el debate gire en torno a estos nuevos modelos desde el siglo, ¿cierto?, XXI en adelante, o sea, la experiencia de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, por ejemplo. Así que, a ver, finalmente, ¿dónde van a estar si tenemos una construcción de una nueva constitución? Los puntos fundamentales en la amplitud del derecho de propiedad, qué tan protegido va a estar. No va a ser una hoja en blanco porque existen tratados internacionales, ¿cierto? El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto, la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, que establecen, ¿cierto?, un respeto al derecho de propiedad, pero sin estos resguardos o estas garantías de la expropiación, solo por causa de autoridad pública, solo por una ley, solo pagando previamente el valor comercial. Esto van a ser uno de los puntos en debate, la autonomía del Banco Central, la iniciativa de las leyes, ¿cierto?, solo por el presidente, o la reserva de la iniciativa de ley. También va a discutirse mucho, ¿cierto?, si se establece o no en la Constitución la libertad económica. Si no se establece en la Constitución, va a quedar entregada una ley
que tampoco sabemos si va a ser de quórum calificado o de quórum simple, porque también eso va a estar en discusión. Así que los riesgos de tener un retroceso en las garantías económicas existe, y debiésemos estar preocupados también de cuáles van a ser estas regulaciones. Si quieren hacer una nueva constitución que diga lo mismo que la actual, yo no tengo ningún problema, pero a mí nadie me garantiza eso. Y a la inversión y a las personas que hoy día están empujando, ¿cierto?, la creación de empresas o la creación con esto de trabajo, necesitan que las reglas estén claras hoy día. Y no entrar en un debate, porque cualquier proyecto, cuando alguien va a invertir, ¿cierto?, pide una tasa de retorno a 10 años mínimo para recuperar la inversión, y así se evalúa un proyecto. Y por lo mismo, si no tenemos estas certezas, los índices de inversión van a seguir siendo bajos. El riesgo económico de este debate, a mi juicio, ¿cierto?, no se justifica. Nuestra constitución no es una constitución neoliberal. En este sentido, lo único más neoliberal podría ser la autonomía del Banco Central, pero muchas constituciones lo tienen, no necesariamente la chilena. La regulación económica y la posibilidad, ¿cierto?, de afectar en esencia los derechos está, y yo creo que es el principal debate. Para mí, ¿cierto?, la Constitución parte por establecimiento de un modelo de sociedad libre, y todo lo demás, ¿cierto?, podemos ir ajustándolo, pero lo principal, ¿cierto?, es cómo podemos resguardar estos contenidos esenciales de la propiedad. Eso por mi parte, y los dejo para que hablemos. Ok, Gregorio, muchas gracias, muy agradecido por tu presentación y por la tremenda preparación que hiciste. Antes de pasar a la etapa de preguntas, ¿puedes bajar por favor Sí, estoy tratando de hacerlo, pero todavía no lo encuentro. A ver, En voy a eso ver si estoy, yo en lo eso puedo estoy. hacer. ¿Ah? Ya. Estoy tratando de bajarlo, pero todavía no lo encuentro. Acá lo encontré, a ver, ya. New share, ¿y dónde está el screen? ¿Será ese? Eh, Stop share, ya, por ahí ahí, lo encontré. ahí Se me está. había Ya. escondido arriba. Ya está, perfecto. Oye, vamos a pasar a la etapa de preguntas, entonces ahora le dejo la palabra a Michael Manley. Muchas gracias. Perdón. Gregorio, voy a juntar 3 preguntas en uno aquí, porque hay mucho sobre el principio de subsidiariedad. Patricio Schiavetti, Francisco Muñoz y Patricio Iriarte preguntaron al respecto, entonces dicen, ¿qué pasa con el principio de subsidiariedad establecido en la base de la institucionalidad, en el artículo 1, en que sea autonomía de grupos intermedios para que se desarrolle la actividad social y económica, si se pretende establecer un Estado socialista, en que no hay autonomía, libertad, etcétera? Patricio Iriarte agrega, hay muchas confusiones entre esto del Estado subsidiario y Estado solidario. Sería bueno que tengamos ejemplos para poder explicar al resto del mundo. Francisco Muñoz también agrega en algo que ya te referiste, pero quizás con esto del Estado subsidiario, ¿qué peligros ves con el proceso de una nueva constitución? No sé si quedó muy extensa la pregunta. Ahí sí, que me habían bloqueado para desmutarme. Perdón. No. Yo creo que de alguna manera la contraposición es con los modelos que mencionábamos al final. O sea, un Estado subsidiario significa que el ente público va a actuar cuando los particulares no lo hagan. Pero un Estado solidario le impone la obligación al Estado de actuar siempre, para garantizar el ejercicio de estos derechos. Si establecemos en una nueva constitución derechos sociales, es el primer paso lo que se hizo en Venezuela para estatizar la economía. Es muy difícil que hoy día se venda derechamente una economía centralizada, o un proceso paulatino de estatización de la economía. Pero ¿cómo lo hicieron en Venezuela? Establecieron estas obligaciones del Estado de garantizar los derechos, y cuando se acaban los recursos estatales, el presupuesto de la nación se termina, no alcanza, porque hay que pensar que para garantizar estos derechos debiese ser un proceso de 30 años o 25, 30 años para llegar, ¿cierto?,
a través del crecimiento económico, llegar a una educación, a una salud, a una vivienda digna, etc. Pero si tú lo quieres hacer aceleradamente, lo que tienes que empezar a hacer es financiarlo en el caso de Venezuela, con recursos naturales, el petróleo. En Chile, ¿cuál sería el fetiche, ¿cierto?, de estos grupos? Bueno, las mineras, pues, nacionalicemos nuevamente el cobre o el litio, vamos a vivir del litio. Pero esto también tiene un límite, o sea, estos productos necesitan para producirse mucha inversión, el Estado no lo hace, las empresas son cada vez más ineficientes, por lo tanto sale más caro de repente ocupar el petróleo venezolano, mejor traigámoslo de Irán. No sé si se entiende la dimensión, ¿cierto? A través de establecer derechos sociales y el Estado tenga la obligación a través de los sistemas judiciales, que los tribunales condenen al Estado, por ejemplo, a entregar un medicamento, ¿ah? O que obliguen al Estado a garantizar ciertas patologías. El presupuesto del Ministerio de Salud se va a terminar y por lo tanto van a tener que empezar a consumir presupuesto de otros ministerios. Pensémoslo solamente así, ¿eh? Se garantiza el derecho a todos los medicamentos y todos los tratamientos están garantizados y por lo tanto yo puedo demandar mediante recurso de protección que la Corte le ordena al Ministerio de Salud darme los medicamentos o darme el tratamiento. Nos parece, cierto, de repente súper justo que esto suceda, pero el presupuesto del ministerio se va a acabar y cuando empiecen a comerse el presupuesto de otra van a decir, bueno, ¿de dónde sale la plata? Si finalmente el Estado somos nosotros, o sea, son los impuestos que nosotros pagamos. Y van a decir, bueno, que el Estado debiese producir, debiese tener más empresas, o debiese producir en los medicamentos. Entonces, a través del derecho social lo que se empieza a hacer es a generar el déficit económico que debe ser suplido de otra manera. Entonces, el Estado social o solidario es que a través de los jueces, ¿cierto?, se va obligando después a la vivienda, y tú obligas a las constructoras a que vendan a cierto precio y fijas precios, o dices los alimentos, entonces todos tienen derecho a una canasta básica. Y a través de este sistema, a través de la puntita del derecho social, el hilo, ¿cierto?, va llegando hasta que se generen presupuestos deficitarios, y esto tiene que llenarse de alguna manera, expropiando empresas, después van a ser los bancos, el Banco Central, desde luego, el Banco Central va a empezar a emitir más, vamos a tener mayor inflación, y terminamos con un sistema donde sea el Estado el que te provea los alimentos básicos, los derechos van a estar garantizados, pero vas a tener educación, salud, a lo mejor garantizados, iguales, no buenos, iguales, y mucha gente, ¿cierto?, mudándose a otros países, ¿cierto? ¿Cierto? Hay que empezar a mirar propiedades, no sé, en Australia, en otros lados. Muchas gracias. Patricio Schiavetti nos pregunta, a su juicio, ¿qué cambios pretende introducir Fernando Atria en una futura constitución? Bueno, teniendo en cuenta que la izquierda pretende un Estado socialista. Bueno, el tema de Atria es ese, Atria viene Atria la Maitre, o sea, no es cualquier persona, es hijo de la más rancia aristocracia, Sí. pero él vio la luz en algún momento, ¿cierto? Y hoy día ya es ideólogo de este tema, ¿cierto? Los derechos sociales, o básicamente el establecimiento de derechos sociales, y la postura de Atria es establecer derechos sociales e ir limitando el mercado. Porque el mercado, a juicio de Atria, es un ámbito de alienación, o sea, de confrontación entre personas. Cuando estamos en el mercado, para Atria no es nuestro medio natural. El pensamiento de él es que el ser humano debiese cooperar, colaborar. En cambio, cuando estás en el mercado, tú estás en una disputa, en una pelea, en una lucha, estás compitiendo. Y eso no es un ámbito natural. Entonces, lo que quiere establecer en la Constitución es ir cercenando el mercado, achicando la competencia, por lo tanto, y estableciendo una economía solidaria, social, donde se garanticen los derechos sociales. Pero eso no es compatible, y eso hay que tenerlo súper claro, eso no es compatible con la libertad de empresa. Porque cuando yo genero un emprendimiento, yo decido dónde lo voy a hacer, qué cosas voy a hacer, cómo voy a producir, si voy a comprar la tecnología en Alemania, en Estados Unidos, o en Japón, o en China, si voy a contratar más gente o menos gente.
pero yo lo hago para tener un mejor producto y que las personas me prefieran, no para colaborar con otros. O sea, una economía colaborativa, claro, es un ámbito ideal. El ser humano no es ideal, o sea, todos tenemos luces y sombras, todos somos ciertos seres complejos en esto. Así que sí, el pensamiento de Atria está por el establecimiento de los derechos sociales, el reemplazo del mercado por una economía social, una economía que, por ejemplo, sea amigable con el medio ambiente, socialmente, ¿cierto?, colaborativa, que los trabajadores tengan participación también en las decisiones. Todo en teoría muy bien. No ha funcionado en ninguna parte, pero en teoría, claro, uno puede decir es colaborativo, es solidario, es amable, es amistoso, es irrealizable también. ¿Ah? Pero bueno, para allá vamos. Ese es el debate, ¿ah? Básicamente para allá vamos. Muchas gracias. Eso está relacionado con otra pregunta de Francisco Muñoz, que dice que Adam Smith, antes de la idea del mercado, establece que la naturaleza humana es ser ambicioso y actuar en su propio beneficio, es decir, el modelo tiene su origen en la naturaleza humana. Si vamos en contra de esa naturaleza, es decir, nos basamos en que hay un hombre nuevo, altruista, bueno, ¿puede funcionar el sistema? Es lo que acabas de terminar de decir. Sí, el egoísmo natural que señala Adam Smith. Sí, yo creo que el ser humano no es ni bueno ni malo. Tiene de las dos cosas. Tiene de las dos cosas, es bueno y es malo, es egoísta pero también coopera, pero no a la fuerza. Si esa es mi gran crítica. Yo puedo ser solidario, pero porque tengo una convicción moral interna, no porque estoy obligado a ser solidario. Deja de ser solidario cuando es una obligación. Claro, yo puedo cooperar, sí, la teoría de juegos, no sé si alguno la ha estudiado, pero claro, yo puedo cooperar, ¿cierto?, cuando espero que el otro coopere conmigo. Y ahí viene todo un tema de la toma de decisiones en el mundo económico que es muy complejo y es irrepetible. La solución que da el mercado espontánea, natural, eficiente, es irrepetible a través de la planificación. Ni las mentes más brillantes son capaces de reemplazarnos a todos juntos pensando. Y el mercado es eso. El mercado es algo que surge espontáneamente. Cuando se produce mucho un bien, bajan los precios, deja de ser rentable, se produce menos, se nivela solo. En la planificación no, si el Estado dice que hay que producir 1.000.000 de unidades y nadie se lo está comiendo, votamos 1.000.000 de unidades porque alguien dijo que había que producirlas. Y eso fue lo que llevó a la crisis a todos los países que aplicaron. Los alemanes tuvieron los dos sistemas. Y si a ellos no les funcionó el sistema socialista, no le va a funcionar a nadie. Entonces, pero bueno, estamos en eso y hay gente que no ha leído la historia, porque que no sabe que se cayó el muro para acá y no para el otro lado. Pero bueno. Muchas gracias. Oye, se ha hablado mucho de esto del 10% de las AFP, que nadie quería que se hiciera, o la gente que defendía el mercado, digamos. Y se ha dicho mucho que no había un efecto negativo en el país después de ese retiro. Y el Mercurio del domingo recién pasado explica que el Banco Central apoyó a las AFP para no producir bajas en precios de acciones nacionales, etc. No sé si nos puedes explicar un poco, con el entendimiento que tú tienes en esto, sobre si fue una intervención esto, emisión, comprar un bono. Mira, sí, fue emisión de frentón, porque cada vez que sale plata del Banco Central, entran, porque son por divisas, ¿cierto? Nuestro Banco Central, la reserva es de dólares, no es oro. Entonces maneja la política cambiaria y la política monetaria. ¿Cuál era el problema? Si tú salías a vender un activo, cualquiera fuese, y tú vendes el 10%, el precio no solamente del 10% va a bajar el precio de todos esos activos. Sí. Nuestros ahorros están invertidos, no están porque aquí la ignorancia campean en nuestro país, y es muy atrevida, la ignorancia es muy atrevida. Entonces no, es que la plata es un sistema piramidal, la plata no está. Obvio, si yo he depositado, ¿cierto?, 20 millones, mis billetes, ¿cierto?, no están uno arriba del otro en una caja fuerte, están invertidos. ¿Y en qué se invierten? En activos financieros, bonos, acciones, certificados de deuda. Bueno, todos esos activos tienen un valor
porque hay gente que los quiere comprar. Si yo salgo a vender lo que sea, voy a hacer que el precio baje. ¿Ah? ¿Qué hizo el Banco Central? Según lo que yo entendí también de ese reportaje, es que en vez de que salieran a vender estos activos, en el fondo les hizo un préstamo de corto plazo, como un crédito de enlace. ¿Ah? Les pasó la plata y contra estos títulos, pero en el fondo se emitió más dinero. Ahora, ¿ha sido bueno? Yo creo que sí también. Sacar un 10% de los depósitos hoy día, aunque la gente se haya comprado ciertos televisores de plasma, mueve la economía. Y nuestro país necesita urgentemente gasto. ¿Ah? Lo que tenemos que hacer todos, ¿cierto? Una vez que podamos movernos, es salir a comer, es ayudar a nuestros emprendedores, a todos los empresarios que hoy día lo están pasando mal. Tratemos también de aumentar el gasto. Si aumentamos todos la demanda agregada, vamos a generar con esto un impacto positivo en la economía. Y el 10% lo que hizo fue eso, darle poder adquisitivo a las personas en un momento en que no lo tenían. ¿Ah? Es el mismo principio de Keynes, que decíamos de que el Estado saliera a gastar, en este caso salimos todos a gastar. Y eso genera obviamente un impacto positivo. ¿Es sostenible? No, y ese es el problema. Va a venir la inflación. Va a venir la inflación o de dónde vamos a sacar el otro 10%, si necesitamos 3 o 4 de estos impactos para que los crecimientos que ya este año se perdieron, o sea, este año vamos a tener un déficit, ¿cierto? Un crecimiento negativo, una recesión económica, pero el próximo debiese ser bueno, pero necesitamos más gasto y más inversión. Y si no damos las señales económicas concretas, yo no invertiría. O sea, si yo tuviese, ¿cierto?, que partir un proyecto hoy día con este debate constitucional, como les dije, estaría viendo en otro lugar para invertir. Y si estamos discutiendo un impuesto a los súper ricos, yo no soy un súper rico, pero deberían estar pensando lo mismo, pues, ¿para dónde me voy? Porque si van a quitar un 10% ahora, el próximo año van a quitar un 10% más, me quedo 10 años, me quedo sin ni uno. Entonces, ojo con todo esto, porque no hay milagros. Porque de repente uno dice, ¿cómo alguien no es capaz de mirar un poquito más allá? La plata no cae del cielo. El maná cayó en el desierto, un milagro por una y cada vez, pero todas las cosas hay que hacerlas. Alguien tiene que producir. Si hay fruta en mi mesa es porque alguien sembró, invirtió hace 5 años atrás, plantó, cosecharon, le pagó a los trabajadores y llegó la manzana ahí, no cayó del cielo. Y la economía es así, alguien tiene que hacer y alguien tiene que producir. El Estado no genera la riqueza. El Estado podrá gastársela, podrá ayudar a algunos, desfavoreciendo a otros. Pero es la plata de todos nosotros. Y cuando el Estado genera plata es inflación, porque compra papel y tinta y saca billetes. Ojo con todo esto, son puras trampas en el fondo, si no hay caminos cortos. Yo creo que todos tenemos la experiencia ya que no existen atajos. Si un país es desarrollado hoy día es porque hay 2 o 3 generaciones que la pelaron en su momento. Y que fueron eficientes y productivos. No mataron a los ricos y repartieron la plata, porque eso dura 6 meses. Muchas gracias. Enrique Vera pregunta, ¿qué pasó en Chile? Que el sistema de mercado se orientó exclusivamente en el consumismo y no en la industrialización. A ver, yo tengo una idea, la comparto con ustedes, pero cada uno la podrá tener. Yo creo que hemos tenido una élite también bastante perezosa para innovar. Yo creo que muy cómodos todos, con una economía extractiva, donde existe muy poco valor agregado. O sea, yo saco la forestal, corta el árbol, lo pican y lo venden. Las pesqueras pescan los pescados, los muelen y venden harina. Y ganan muy bien con eso, el dueño. Pero necesita gente muy poco capacitada para echar el árbol adentro del aserradero o el pescado adentro del molino. Y por lo tanto, el valor de esa persona es muy bajo. Y su poder adquisitivo también es bajo. Entonces, el desafío, y esto no estoy inventando nada, el desafío es cómo complejizamos la producción.
cómo incorporamos más tecnología, cómo vendemos muebles o vendemos ciertas soluciones armadas para ensamblaje de los muebles y no vendemos la madera. O cómo vendemos, ¿cierto? O hacemos mayor inversión en tecnología. Y ese es el modelo. Los países que hoy día son desarrollados, lo que invirtieron fuertemente fue en educación para tener gente capacitada para esas industrias. Porque un ingeniero japonés, ¿cierto? Que tiene una formación en alta tecnología, si yo formo ese mismo ingeniero en Chile, no encuentra pega. Porque no hay robots o no hay fábricas que funcionen de esa manera. Entonces, bueno, el salto va por la agregación de valor a los procesos productivos. Y sí, nuestro problema fue que tenemos muy poca industria sofisticada, o muy poca manufactura avanzada. Valor agregado, faltó. Muchas gracias. Tengo aquí un par de preguntas más. En Chile no se consagra un derecho absoluto de las propiedades, mencionaste. Hay cargas en lo de la propiedad ante el peligro de eliminar la constitución, de la constitución el concepto de propiedad privada. ¿Se puede imitar algo, por ejemplo, en el Reino Unido? Hay muchas cosas de la propiedad privada, o en Londres, en que hay un leasing de las propiedades, digamos, no, son por 100 años o cosas así. ¿Sería eso como una buena solución a esto de por tener que eliminar la propiedad privada? ¿O qué opinas de eso? No sé, yo entiendo, yo entiendo que hay edificios patrimoniales que tú puedes arrendarlos por 99 años, que en el fondo son de instituciones o que son del Estado y te los arriendan y tú puedes invertir y los mantienes y existe, pero esas figuras también se podrían establecer. Nuestro sistema no es incompatible con eso, perfectamente lo podríamos hacer, pero son modelos de organización de detalle, que los negocios inmobiliarios los permiten en la medida en que tú tengas también gente con capacidad y centros históricos. Así que, pero no hay problema, yo no lo veo incompatible. La función social dice relación con el contenido pasivo de la propiedad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, soy dueño de una fábrica y estamos en una calamidad pública, me pueden obligar a producir ciertas cosas. O si estamos en un estado de asamblea, claramente las fábricas de ollas se ocupan para hacer cascos y balas. Eso significa en el fondo que yo no puedo ir en contra de la sociedad con mi propiedad, o no puedo perjudicar a otro en el ejercicio de mi derecho. No sé si conoces bien el caso, mencionaste de constituciones de otros países, como Venezuela, por ejemplo, en que son muy bonitas las palabras que uno lee, pero ¿cómo se puede defender derechos económicos en Venezuela? A diferencia de hoy en Chile. O sea, yo no soy un experto en Venezuela, yo hablo sobre lo que he leído. Pero claramente el proceso, como les dije, no fue de un día para otro. No es que Chávez ganó la elección y estatizó, cerró los canales de televisión, fijó precios de los electrodomésticos. No fue así. Partieron como parten todos estos gobiernos, ¿cierto? Con una retórica muy, muy potente, enganchando a sectores populares, prometiéndoles que iban a cambiar, ¿cierto? Que la tortilla se iba a dar vuelta. A través de, por ejemplo, políticas de vivienda, clientelizas mucho a las personas, o a través de las tarjetas de aprovisionamiento, tienes grupos que te lo deben todo, y así funcionó el sistema en Venezuela. Pero esto requiere ingentes recursos para mantener ese gasto público. Un país rico como Venezuela, ¿cierto? Con unas reservas de petróleo abundantes, lo pudo hacer mientras las ventas se mantuvieron. Pero como la industria del petróleo también necesitaba, se los dije, una fuerte inversión para seguir siendo productiva,
llega el momento en que sale más caro hacer la inversión para obtener petróleo venezolano que comprar petróleo afuera. Y en ese momento se le acaba la fuente de recursos. O sea, hoy día la empresa, para que sea rentable nuevamente, necesita la inversión de, no estoy seguro de la cifra, pero son como 2 años de producción de petróleo, para que vuelvan a ser rentables. O sea, tienen que invertir esa misma cantidad. Entonces, y esos recursos no los tienen, porque además, con contratos a futuro, vendieron la producción de los próximos 5 años. ¿Ah? Entonces necesitan 7 años para poder llegar a volver a ser productiva nuevamente esa empresa. Así que sí, a través de esto, no es de la noche a la mañana, el establecimiento de obligaciones a través de derechos sociales del Estado, infinanciables con el presupuesto de la nación, y necesitas ir echando mano a otras cosas. ¿Ah? En Argentina a los fondos de pensiones, a IPF, y así han ido sumando instituciones para poder mantener, o la reserva del Banco Central, y así paso a paso se va construyendo la tormenta perfecta que termina con la mitad de la población hoy día viviendo en otros países. Muchas gracias, Gregorio. Voy a juntar las últimas 2 preguntas que tengo en una, de Luis Clavel y Enrique Vera. Luis Clavel nos dice, en mi opinión, el Chile actual es subsidiario a veces y solidario en otras. El discurso de la izquierda de presentar a la sociedad como binario, es decir, solidario o eres subsidiario, éramos de rival. Es más fácil que un Estado subsidiario que actúa cuando los particulares no pueden, pueda ser solidario a veces, que un Estado solidario que se obliga a dar derechos pueda facilitar el emprendimiento. ¿Qué opinas de eso? Y Enrique Vera nos pregunta si, a tu juicio, el sistema económico que tenemos, ¿es capitalismo o social de mercado? A ver, voy a partir por esta última que es más fácil. Yo creo que es un sistema que quiso ser social de mercado, pero no tenemos la productividad necesaria para que sea tan social. Si ese es el tema. Si, no, a mí me encantaría, no sé, por un sistema como en Alemania, no sé, o Dinamarca, donde los gallos pagan hartos impuestos, pero tienen ciertos servicios de calidad, de transporte público de muy buena calidad. O sea, nadie necesita cierto transporte privado porque el público es bueno, pasa la hora, tiene un sistema. Pero ellos construyeron un sistema de esas características después de 40 años o 30 y tantos años de hacer las cosas bien, de producir bien, de tener ciertas empresas muy buenas, muy rentables, y nosotros no hemos llegado a eso. Yo creo que la carreta debiese estar antes, después de los bueyes, no antes de los bueyes, y que debiésemos mejorar los índices de productividad, cómo podemos, ¿cierto?, hacer más y mejor, en la misma cantidad y con el mismo trabajo. ¿Necesitamos mucho hacer para imitar el alemán? Yo creo que necesitamos inversión fuerte, capacitación también fuerte, y mucha industria. Yo creo que Chile puede, sí, llevo mucho tiempo pensando, yo creo que Chile puede, que perfectamente podemos ser la puerta de entrada a Latinoamérica, podemos ser las fábricas de tecnología para abastecer a nuestros vecinos que están más atrasados. No es que seamos mejores, ellos están más atrasados. Pero no lo vamos a hacer nunca si tenemos a un 10%, ¿cuánto será? O 8%, 5%, que están quemando todo. Entonces, nos atrasaron 10 años. Esa es mi visión. Yo creo que quisimos, la Constitución sí, en varias partes de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución se estableció que era el sistema social de mercado alemán, con nuestro modelo. La Escuela de Friburgo, que de alguna manera impacta en nuestros constitucionalistas de esa época. Pero no nos dio, nos quedamos a medio camino en un capitalismo imperfecto ahí. Y sobre lo otro, claramente, o sea, ser solidario o ser subsidiario no es una dicotomía, no son excluyentes. Perfectamente podemos tener un Estado subsidiario y tener fundaciones, corporaciones y
y canales de apoyo a los que necesitan volver a pararse. O sea, no es asistencialismo, ¿cierto? Si tú ayudas a alguien que le ha ido mal a que se recupere. Es asistencialismo cuando lo acostumbras a la ayuda y le exiges los votos a cambio. ¿Ah? Y esas son las trampas que tenemos en nuestros países. Muchas gracias, Gregorio. Ya creo que he incluido todas las preguntas y mis disculpas a los que no pude satisfacer, pero hice lo mejor posible y ya es bastante tarde. Así que te agradezco nuevamente a nombre del Centro del Paraíso de Debate y de Chileno de Corazón, y dejo la palabra con Francisco Muñoz. Ahí sí. Gregorio, bueno, para ponerle a lo que tú estabas diciendo, yo le quiero poner un par de pelos más a la sopa. Camila Vallejos hace un tiempo atrás dijo, yo prefiero un país pobre pero iguales a un país próspero pero diferentes. Entonces es súper importante que entendamos que ese es el pensamiento, porque nosotros analizamos el problema desde nuestro punto de vista, que queremos prosperidad para el desarrollo social, queremos que la gente esté mejor, etc. Pero hay otro grupo de personas que piensa 100% distinto, y ellos dicen, repito lo que dice Camilo Vallejo, pobres pero iguales. ¿Ya? Y eso nos está metiendo en una trampa, y por supuesto que Atria piensa así también, y muchos otros más. Y esa es la tremenda amenaza que tenemos. Oye, como palabras de cierre, yo quería decir, yo nunca había asistido a una presentación o a un análisis de nuestra Constitución o del tema constitucional desde el punto de vista exclusivamente económico. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no había tenido la oportunidad de eso. Y la verdad es que al analizar desde ese punto de vista, la economía, bueno, la economía es en gran medida un problema social. La economía tiene pero una tremenda influencia en nuestra Constitución y en nuestra vida diaria y en el desarrollo de nuestro país. Así es que lo estimo yo, después de haberte escuchado, que en realidad lo que tenemos en juego en el próximo plebiscito, que yo espero con todo mi corazón que gane el rechazo, pero si no gana el rechazo, los problemas que tenemos por delante son tremendamente complicados. Te agradezco, Gregorio, el tiempo que te diste y la excelente presentación que hiciste, y ojalá que tengas oportunidad de seguir predicando los pensamientos que tú tienes. Muchas gracias.